Teleamazonas presenta 24 horas con Liz Valareso y María Gracia Acosta. Aquí empezamos. El presidente Guillermo Lasso aceptó la renuncia a al menos 4 ministros y un secretario de Estado y anunciará sus reemplazos esta tarde. El contacto es con Daniela Valencia desde los exteriores del Palacio de Carondelet para que nos dé más detalles. Hola Daniela, te escuchamos. Buenas tardes, gracias Liz, amigos televidentes. Efectivamente a las 5 de la tarde se desarrollará aquí en el Palacio de Carondelet una ceremonia en la que el presidente de la República, Guillermo Lasso, posesionará a 5 nuevos ministros. Recordemos que hasta el momento 4 titulares de carteras de Estado han presentado sus renuncias. Por ejemplo, el ministro de Economía y Finanzas, Simón Cueva, abandona esta cartera del Estado y asumiría el actual gobernador del Guayas, Pablo Arosemena. También ha presentado su renuncia la ministra de Salud, Jimena Garzón, según información extraoficial. Asumiría el cargo el médico salubrista e investigador Esteban Ortiz. Otro cambio se espera en la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología, CENESID, con la salida de Alejandro Rivadeneira. De la misma forma, Marcelo Cabrera abandonaría el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y asumiría a Darío Herrera, quien actualmente es titular del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda. Para recordar un poco las actuaciones de estos funcionarios, por ejemplo, el ministro de Economía y Finanzas, Simón Cueva, implementó política pública para fortalecer la dolarización. Incluso, recordemos, él encabezó las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. La ministra de Salud, Jimena Garzón, por su lado, implementó toda la política para la vacunación contra COVID-19 a nivel nacional. Sin embargo, durante los últimos meses se criticó mucho el desabastecimiento de medicinas al interior de los hospitales y esto generó un cambio en el gabinete sectorial de la salud, asumiendo el vicepresidente de la República, Alfredo Borrero. Todos estos cambios se desarrollan luego de un paro nacional que duró 18 días, donde el gobierno nacional estima pérdidas que superan los $1.000 millones. Es lo que les podemos compartir al momento. Regresamos con ustedes a estudios. Una buena tarde. También para ti una buena tarde, Daniela. Muchísimas gracias por la información. Y la Conferencia Episcopal confirmó que este jueves a las 9 de la mañana se llevará a cabo la primera mesa de diálogo entre el gobierno y el movimiento indígena, con alrededor de 15 participantes. Belén Merizalde conversó con el principal de esta institución religiosa y nos tiene más información. Hola Belén, cuéntanos por favor. Hola, ¿qué tal en estudio, amigos televidentes? Muy buenas tardes. Efectivamente, conversamos con el presidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor Luis Cabrera. Recordemos que esta institución religiosa es la mediadora en este proceso de diálogo entre el gobierno y el sector indígena. Él confirmó que este jueves a las 9 de la mañana en su sede matriz, ubicada en el centro norte de Quito, se llevará a cabo este primer encuentro, en donde se abordarán 3 ejes, dijo. Tanto los temas a tratar durante estos 90 días, la metodología que se utilizará y también la hoja de ruta. Señaló que este encuentro será a puerta cerrada y que posteriormente, cuando ya existan resoluciones, entonces se las dará a conocer a la ciudadanía. Escuchemos cuáles fueron sus declaraciones. Es un trabajo que no comienza ahora y hay muchos temas que han sido analizados y que se los van a retomar. Por eso hablamos que luego se establecerán unas 10 mesas técnicas siguiendo el guión de los puntos presentados por los representantes de las organizaciones indígenas. Hemos pedido que estén presentes únicamente los representantes, tanto del gobierno como de las organizaciones indígenas. Entonces, ahí donde se definirán con mucha claridad ya todos estos detalles de quiénes participan, en calidad de qué, de peritos, pues también de metodólogos. También ahí se les propondrá, por ejemplo, la iniciativa de muchas organizaciones de participar directamente desde el punto de vista metodológico. Por su parte, el presidente de la FEINE, quien es uno de los que participará en esta mesa de diálogo junto con los representantes de la CONAIE y también la FENOCIN, ha señalado que están conscientes de que en 90 días no se pueden resolver todos los temas planteados en la agenda del movimiento indígena. Sin embargo, mencionó que ellos estarán a la expectativa de cuáles son las propuestas del gobierno y que también solicitarán llevar un nutrido grupo de técnicos para realizar algunas propuestas más claras y contundentes. Escuchemos. Ver la posibilidad, si es que toca agregar poco más profesionales para que la mesa sea sólida con diferentes ramas profesionales. La convocatoria es que acompañe por lo mínimo de cada provincia una delegación. En este caso,
no habrá plantones, pero sí vamos a estar a la expectativa qué es lo que ocurre cada punto y qué es lo que va pasando y qué es lo que va avanzando en cada punto. Yo creo que eso será nuestra asistencia el día de mañana, totalmente en marco de la paz, en marco del respeto. Tenemos que estar muy conscientes que la mesa de diálogo no es para una solución inmediata. Algunos de los temas que generan más expectativas son, por ejemplo, la focalización del subsidio a los combustibles y también la renegociación de las deudas tanto en la banca pública como privada que han sido planteadas en los 10 puntos del movimiento indígena. Otro de los temas que también genera expectativa en este sector es que se respeten los 11 derechos colectivos, entre ellos la educación intercultural bilingüe. Nosotros les vamos a presentar más detalles de este tema en nuestro noticiero estelar. Regresamos por ahora con más noticias desde estudios. Muy buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Belén. Muchísimas gracias. La focalización de subsidios es uno de los temas decisivos que se pondrán sobre las mesas de diálogo entre el movimiento indígena y el gobierno. Analistas coinciden que más allá de plantear subsidios adicionales a los acordados, se debe trabajar en atender eficientemente salud, educación e incentivos agrícolas. De la mesa de diálogo que puso fin al paro salieron temas acordados y otros por acordar. La disminución de 15 centavos en total para las gasolinas y el diésel fue una de las decisiones tomadas. Pero sobre los combustibles hay una tarea pendiente, la focalización. Desde el gobierno, un tema que tomará su tiempo, dicen. Va a tomar un poco más de tiempo. Algunas ideas se dijeron ahí en la mesa, como la cuestión del transporte comunitario. Habría que definir sus contornos con mucha exactitud para que no se preste a manipulaciones. Mientras que desde el movimiento indígena hablan de beneficios adicionales para la transportación comunitaria. Entonces, aquí tenemos que entender, hay doble beneficio. Uno para total de la sociedad ecuatoriana, pero también uno para los que realmente estamos luchando, compañeras y compañeros. Entonces, ¿más subsidios? Desde el punto de vista político, si es que la CONAIE presiona suficiente, tal vez obtenga eso, pero eso no lo convierte a esto como una política sensata desde el punto de vista económico. Vicente Albornoz, analista económico, refiere además sobre lo complicado que resultaría implementar un sistema de subsidios focalizados. Al final lo que usted haría es hacer una lista de personas y a esas personas darles una especie de ticket físico o electrónico para que vayan a la gasolinera y no paguen todo lo que pagan los otros, sino paguen menos. Pero ¿se imagina usted el mercado negro que va a haber de esos tickets electrónicos o físicos para comprar combustible más barato? Entonces cree, la discusión debe ir sobre todo en qué otros frentes atender. Cada dólar que se va a subsidiar cualquier cosa es un dólar que no se puede dedicar ni a salud, ni a educación, ni a seguridad, ni a policías, ni a militares, ni a jueces, ni a médicos, ni a enfermeras, ni a nada de lo que el Ecuador necesita. En eso coincide Napoleón Santamaría, abogado tributarista. ¿Cuánto va a asignar el Estado ecuatoriano por estos 5 centavos más? 120 millones más. Bien pudimos haber duplicado la asignación del Estado al Seguro Social Campesino y proveer mejor salud, que eso sí es una demanda urgente y necesaria de la población más desprotegida del país. Y es que aseguran los problemas sociales de fondo nada tienen que ver con el incremento o la disminución de los precios de los combustibles. Ahí el debate. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Aproximadamente 30 policías continúan recibiendo tratamientos médicos y psicológicos debido a los traumas por las manifestaciones. Paul Coello nos cuenta más desde el Hospital de la Policía en Quito. Paul, te escuchamos. Compañeras, ¿qué tal amigos? Buenas tardes. Así es, comentarles que solo uno de los 104 oficiales y policías que ingresaron acá al Hospital de la Policía heridos por las protestas se recupera satisfactoriamente en esta casa de salud. El resto, la gran mayoría, continúa recibiendo atención ambulatoria debido a que aún mantienen los perdigones en su cuerpo. Conversamos con ellos y esto fue lo que nos manifestaron. Veamos.
10 días después de haber sido atacados con armas de fuego y lanzas por una turba de manifestantes en Shushufindi, los cabos de policía Cuellar y Guarnizo continúan asistiendo al hospital de la institución para recibir los tratamientos por los perdigones que aún siguen incrustados en sus cuerpos. Estamos esperando que nos trasladen a la ciudad de Guayaquil para que nos operen allá, ya que en la ciudad de Guayaquil nos van a sacar los perdigones que tenemos alojados en nuestro cuerpo. Ambos uniformados estuvieron presentes en el ataque violento que recibió un convoy que transportaba tanques de combustible al bloque petrolero ITT en Sucumbíos y en donde falleció un militar, producto de varios impactos de bala. Imagínense estar encerrado por todos lados en la selva, en donde nos encontrábamos sin saber de qué lugar venían los disparos, ya que la gente ahí se encontraba subida en árboles, en la vegetación, y nosotros tratando de cubrirnos. Está medio complicado y bastante, porque uno dice, chuta, y mi familia, y ahora qué va a hacer, vive la muerte, en ese rato ve la muerte. La directora del Hospital de la Policía detalla que durante los 18 días de paro recibieron a más de 100 uniformados heridos que presentaban diferentes traumas, entre los más comunes. Hubieron fracturas que tuvieron que ser operadas inmediatamente, porque fueron solventados aquí en el hospital de forma inmediata. Todavía hay gente que tiene dentro de su cuerpo los perdigones y que no han podido ser operados porque esperamos que se superficialicen estos perdigones dentro de su cuerpo. Sin embargo, lo que más les preocupa a las autoridades de la institución es el impacto psicológico que padecen los uniformados, ya que muchos de ellos fueron secuestrados, golpeados y humillados. Con los chicos que les vi que necesitaron atención psicológica inmediata porque estaban muy mal. El único uniformado que aún permanece en esta casa de salud es el joven que recibió un impacto con un volador en su pierna derecha en la avenida 12 de octubre. Es joven, claro, es un muchacho de 23 años donde sus partes íntimas fueron afectadas. De los 104 uniformados heridos, el 30% de ellos sigue recibiendo tratamiento médico y psicológico debido a los diferentes traumas que sufrieron en las manifestaciones. En Quito, Paul Coello, 24 horas. Y el joven de 23 años que se mantiene recuperándose en esta casa de salud espera ser intervenido quirúrgicamente en los próximos días. Con esta información regreso a estudios, compañeras, ustedes con más. Amigos, buenas tardes. Buenas tardes, Paul. Muchísimas gracias por ese reporte. Vamos a cambiar de tema, a revisar lo que sucede en varios puntos del país debido a las fuertes lluvias. En Tungurahua, las comunidades de Baños y Patate están afectadas. Las zonas agrícolas se destruyeron por las crecientes de los ríos. Los trabajos en la vía continúan, mientras los sitios turísticos, como el Pailón del Diablo, reportan daños. Edith Jacome nos tiene los detalles. Hola, Edith. Gracias, compañeros en estudios, buenas tardes. Así es, las fuertes lluvias causan estragos en esta provincia, principalmente en la vialidad y en la zona agrícola. Les contamos más en el siguiente informe. El desbordamiento del río Patate se llevó varios cultivos y huertos de mandarinas, así como afectaciones en galpones y viviendas. Los reportes son desde los caseríos, El Sucre, Los Andes, El Triunfo y otros puntos. Aquí el invierno tiene tensos a los habitantes. Estamos bastante complicados aquí con el paso. Ya por acá se llevó una vivienda también. Qué pena. Y estamos también con las huertas en la parte de acá abajo, se encuentra todo destruido. Bueno, a quienes quieren viajar o saben viajar por acá, por el sector de Puñapi, traten de tomar otras vías alternas porque realmente sí está un deslizamiento bien grande, bien fuerte, en la cual tenemos que intervenir con máquinas grandes. Mientras que en la vía estatal E30, que une Baños con Puyo, la maquinaria del Ministerio de Transportes continúa con el retiro de escombros, luego de los deslizamientos registrados. Estamos muy emproblemados, pero vamos saliendo con el apoyo de todas las instituciones del MTOB, el gobierno provincial, el GAD Río Verde, la maquinaria del municipio de Baños, del personal, cuerpo de bomberos, todos activados en solucionar este gran inconveniente. El sitio turístico El Pailón del Diablo desborda con fuerza agua que arrastra el río Pastaza. Aquí estamos en la parroquia de Río Verde. Podemos observar el río que forma la cascada del Pailón del Diablo que se encuentra en estos momentos. Como ustedes pueden ver, full. Está el caudal muy alto del río. Por ahora la circulación vehicular es parcial en los puntos críticos como en la parroquia Río Verde. En este momento la vía se encuentra parcialmente habilitada desde el sector de Agoyán, donde hay los inconvenientes, hasta pasar la parroquia Río Negro en nuestro territorio cantonal. Está habilitada, pero con ciertos tramos que sí son bastante complejos. Y ahora
dependerá del clima y de los trabajos que realiza la maquinaria del Ministerio de Transporte y Obras Públicas para lograr despejar todos los escombros, principalmente en la vía Baños-Puyo. De esta manera poder habilitar al 100% el tráfico vehicular, ya que al momento se encuentra parcialmente habilitada. Con este informe retornamos con ustedes a estudios. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Edith. Muchísimas gracias por la información. Y tras 3 días de intensas lluvias que afectaron al sistema vial en la provincia de Morona, Santiago, se aspira a que el gobierno declare la emergencia vial. Aún hay varias carreteras inhabilitadas que conectan con el norte de la región amazónica. Wilson Cabrera nos tiene los detalles. Hola Wilson, te escuchamos, adelante. Gracias compañeros en estudios, así es, me encuentro aquí en las playas del río Pano, que tras el desbordamiento en estos últimos 3 días ha generado serios daños en este paso alterno o provisional que estaba sirviendo para la circulación vehicular entre las poblaciones de la ciudad de Macas hacia la ciudad de Puyo en la troncal amazónica. Pero este no es el único problema que ha causado el fuerte invierno en la provincia de Morona, Santiago. También hay varias vías que están afectadas y que impiden el tránsito y además la conexión con el centro del país. Les tenemos un informe. Así quedó el camino provisional que servía para superar el río Pano en el trayecto de la carretera Macas hacia la ciudad de Puyo. Ahora por esta playa transitan algunas personas que deben superar estos obstáculos y ligeras corrientes de agua para llegar a sus destinos. Mientras tanto, en otro lado se observa la presencia de funcionarios que al parecer están tratando de volver a reconstruir lo que el río arrebató después de 3 días de intensas lluvias. Lo que más nos concentró a dar solución ayer fue el problema del Upano. Vuelta se vio afectado ese paso provisional emergente que se mantuvo por algún tiempo. Sin embargo, los acantilados que dejó la fuerte creciente del río Upano no es lo único que ha sucedido en esta provincia tras el fuerte temporal invernal, pues hay problemas en las carreteras Macas-Riobamba, Méndez-Guarumales-Cuenca, Limón-Gualaceo, Sixi-Gualaquiza, Méndez-Morona, que están en varios tramos inhabilitadas, por lo que se espera que el gobierno declare la emergencia vial. Deberían tener la iniciativa de declarar en emergencia y con la emergencia, claro, tratar de solucionar los problemas de manera más inmediata. Por ahora, se anuncia que la cooperación interinstitucional local busca destinar recursos y apoyar con maquinaria para rehabilitar estos trayectos viales que son de suma importancia para que este sector vuelva a integrarse al país. En la ciudad de Macas, provincia de Morona, Santiago, Wilson Cabrera, 24 horas. Según las autoridades de tránsito, por esta vía circulan diariamente de 5.000 a 6.000 vehículos que ahora no lo pueden hacer tampoco a través de vías alternas, porque lamentablemente el invierno las ha inhabilitado. Este es el informe que les hemos preparado desde la ciudad de Macas, en la provincia de Morona, Santiago. Vuelvo con ustedes en estudios. Buenas tardes. Buenas tardes, Wilson. Gracias por ese informe. Mientras tanto, en la provincia de Napo, el río Jatún Yacú se desbordó por las intensas lluvias y aisló a 3 personas que desarrollaban actividades agrícolas en la zona de Yutsupino, cercana al Tena. Ello obligó al cuerpo de bomberos a emprender actividades de rescate que terminaron con éxito en medio del agitado afluente. Ciudadanos de la zona y autoridades de bomberos aseguran que la inundación se dio porque la minería ilegal terminó cambiando el curso del río. Momento de hacer una pausa, amigos. Enseguida, en la Asamblea se debate la creación de una comisión de la verdad que investigue los hechos del paro de junio. Además, luego de 20 días de declarada la salud del país en emergencia, revisamos qué acciones ha tomado el gobierno. Les contamos al volver. Estamos de regreso con más información. En la Asamblea Nacional, los legisladores debatirán sobre la creación de una comisión de la verdad que investigue lo ocurrido en las manifestaciones de junio. Andrea Samaniego nos tiene más información. Hola, Andrea. Gracias, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Así es, fue una moción y propuesta de la bancada de UNES y que recibió el respaldo de todas las bancadas políticas aquí en la Asamblea Nacional. Con esto se busca exhortar a la Defensoría del Pueblo para que realice un informe a través de una comisión de la verdad y que investigue lo ocurrido en los 18 días de paro en el país. Esto pese a que aquí mismo en la Asamblea Nacional ya se aprobó que sea la Comisión de Garantías Constitucionales la que investigue estos hechos. Veamos el siguiente reportaje.
Los legisladores aceptaron cambiar el orden del día para tratar un proyecto de resolución que busca la creación de una comisión de la verdad. 125 legisladores dieron paso y ahora deberán debatir la propuesta que nació de las filas correístas. Entre las atribuciones de la Defensoría del Pueblo está crear estas comisiones especiales de la verdad con los expertos independientes que garanticen transparencia, que no haya una injerencia política y que podamos escuchar a las víctimas, a los familiares de las víctimas y desde allí conocer la verdad, tener justicia, tener reparación y reconciliación. Desde el PSC señalan que es importante que se investigue lo ocurrido durante los 18 días de paro nacional, pero que esperan a ver cómo hacen la propuesta. Como el antecedente de nuevas amnistías, eso nos preocupa a nosotros. Si ese es el fin de esta comisión, no lo vamos a respaldar. Ha sido casi unánime el voto, además, en el Pleno para que el tema se discuta. Mientras desde el gobierno esperan que si se aprueba esta resolución, la investigación sea transparente e incluya a todos los sectores. Sabemos cómo funcionó la Comisión de la Verdad en el pasado respecto a octubre de 2019, entonces, ¿qué verdad quieren? La verdad de las personas que no pudieron trabajar 18 días, la verdad de los comerciantes que estuvieron paralizados, de las florícolas que les obligaron a protestar, de las personas que murieron, de los policías y militares que fueron golpeados o asesinados, o la verdad de los indígenas, la verdad de los grupos de agrícolas, etcétera. Yo creo que hay muchas versiones que desde luego tienen que ser contrastadas. El proyecto de resolución deberá debatirse y luego someterse a votación en el Pleno Legislativo, para lo cual requieren de 70 votos, que la nueva mayoría sí alcanzaría. Si eso sucede, sería la segunda investigación sobre este tema, pues la Comisión de Garantías Constitucionales también iniciará una indagación sobre los hechos de junio. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. Y bien, el día de hoy también se conoció que este jueves o a más tardar el próximo martes ya se conocerá al nuevo primer vicepresidente o vicepresidenta de la Asamblea Nacional. Ya suenan algunos nombres, entre ellos el de Mireya Pazmiño, quien es de la facción rebelde de Pachacutic. Ella no lo descarta. Escuchamos. ¿Te gustaría ser la primera? Yo creo que igual que todo el mundo, ¿no? Ocupar una dignidad en el CAL, es donde que se lleva toda la administración de la Asamblea Nacional, en el que usted tiene la potestad de pedir la independencia de funciones. Y todo esto se da cuando este sábado se conozca ya la decisión de la Comisión Pluripartidista respecto de la investigación de la segunda vicepresidenta Yesenia Huamaní. Se conocerá entonces su futuro político dentro del Consejo de la Administración Legislativa. Esta es la información a esta hora. Ustedes tienen más noticias. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Andrea. Muchísimas gracias. Y el Consejo Nacional Electoral negó la entrega de formularios para la revocatoria del mandato del presidente Guillermo Lasso por incumplimiento de requisitos y justificaciones. 4 votos a favor y una abstención concluyeron que no hay evidencia para dar paso a la iniciativa. Una semana después de la legislativa, otra iniciativa para sacar al presidente del cargo fracasó por falta de pruebas y requisitos, según el Consejo Nacional Electoral. El Pleno negó la entrega de formularios de revocatoria de mandato con 4 votos y una abstención. En tal virtud no se configura la causal invocada. Con estas consideraciones, voto a favor del informe, pues se puede evidenciar que la solicitud de entrega de formularios no cumple con los requisitos legales ni adjunta pruebas que justifiquen las aseveraciones. Toda vez que la peticionaria no ha justificado con documentación suficiente que sustente su petición, no existe justificación razonada. Y evidencia clara, precisa y concordante y suficiente además. El informe puesto en consideración adolece de motivación. Según el informe de la Dirección de Asesoría Jurídica, los proponentes incumplieron requisitos legales y no solo eso. No cumple con lo determinado en el artículo 25, numeral 3 del artículo enumerado a continuación del 25 y artículo 27 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana. Según los consejeros, el plan de trabajo de Guillermo Lasso es claro en función de los tiempos. El plan de trabajo presentado hace referencia a que su ejecución se desarrollará durante el periodo de funciones de las autoridades cuestionadas. De esta manera no prosperó la petición de la Coordinadora Nacional por la Revocatoria del Mandato de Políticos Demagogos, liderado por Kerly Carvajal y Pedro Granja. Lo mismo ocurrió con el pedido en contra del vicepresidente Borrero. En Quito, María Gracia Acosta, 24 horas. Casi 20 días han pasado de la declaratoria de emergencia a la salud y la eficacia de la medida se pone en duda.
Joana Ramos está en las afueras del Hospital Francisco Icaza Bustamante de Guayaquil y a ella le preguntamos cuál es el panorama. ¿Qué dicen los familiares de los pacientes, Joana? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Los pacientes están escépticos y, como no, tras 20 días de esta declaratoria de emergencia, la falta de medicinas en los hospitales públicos persiste. Por otro lado, el presidente de la República, Guillermo Lasso, nombró a su vicepresidente, Alfredo Borrero, como el nuevo encargado de presidir el Comité Sectorial de la Salud. Esto tras la salida de Jimena Garzón del Ministerio de Salud Pública. ¿Funcionará? Veamos la siguiente nota. Hasta el próximo 22 de agosto durará la emergencia decretada en el sistema de salud público del país. Han pasado casi 20 días del anuncio. ¿Y qué ha cambiado? En 2 de los hospitales públicos más grandes de Guayaquil, las respuestas son casi las mismas antes de la emergencia. No hay medicinas. Así mismo dicen que no hay yeso, que no hay medicina, que no hay esto. Entonces... Es los medicamentos, prácticamente los medicamentos, porque de ahí doctores para qué, excelentes doctores y toda la atención, pero el medicamento es que no hay. Ni siquiera las más básicas. Imagínense si vienen a un hospital público, se supone que la atención y hay medicamentos gratis y tener que ir a comprar, entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué gratuidad estamos hablando? Jimena Garzón, quien fue ministra de Salud hasta el pasado lunes y que durante sus 14 meses de gestión rechazó que existiera desabastecimiento y desestimó los reclamos de médicos y pacientes, antes de su salida y en el marco de la emergencia, anunció la compra de 700 fármacos con abastecimiento de 6 meses, una medida innecesaria y que resultaría más de lo mismo porque no hay cambios reales, considera Rafael Palacios de la Asociación de Padres de Niños y Adolescentes con Cáncer. La declaratoria de emergencia debió decirse cómprese. No, de acuerdo al criterio de la señora ministra, agilice los procesos y de acuerdo a la particularidad de cada hospital, porque es allí donde precisamente no tenemos ninguna confianza y es seguir en el mismo nudo crítico del CERCOT, que se caen los procesos. Al frente del Comité Sectorial de la Salud está ahora el vicepresidente Alfredo Borrero. Él será el encargado de comandar la emergencia. Otro anuncio que tampoco satisface. Al señor vicepresidente, que en 14 meses lamentablemente no lo hemos visto en un activismo o en alguna intención directa o de accionar en el campo, y es allí donde precisamente las interrogantes son muy grandes. No es la primera vez que Borrero está al frente de la salud. Al inicio del gobierno, el vicepresidente recorrió más de 60 hospitales, donde constató que la falta de medicinas, insumos, equipos y personal es una realidad. Un cambio y que sea para bien, para mejorar la salud. Que se haga para bien, para beneficio principalmente de todos los que somos más necesitados. Uno de los principales anuncios dentro de esta declaratoria de emergencia fue justamente la asignación de al menos 60 millones de dólares para la compra de medicinas e insumos. Por su parte, el Ministerio de Finanzas aseguró que para fin de año se podrían dar otros 200 millones de dólares más. Con esta información me despido. Siguen ustedes con más noticias en estudio. Muy buenas tardes. También para ti, Joana, muchísimas gracias. La pandemia del COVID-19 volvió a cobrar fuerza en el país. El porcentaje de pruebas de diagnóstico que resultan positivas ha registrado un incremento. En Guayaquil, el municipio decidió mantener la prevención retomando medidas como el uso de la mascarilla. Luisa María Heredia nos cuenta más. Luisa, adelante. ¿Qué tal, compañeras en estudios, amigos televidentes? Muy buenas tardes. Así es, Ecuador, según expertos, entró ya a una sexta ola de contagios de COVID-19 desde mediados de mayo, cuando el índice de positividad empezó a aumentar. De cada 10 pruebas para detectar la presencia del virus que se practican hoy por hoy, al menos 4 resultan positivas. Veamos el siguiente reportaje. Los casos de COVID-19 en Ecuador nuevamente aumentaron. El indicador de positividad, que es el número de pruebas de diagnóstico que confirman el contagio de cada 100 que en Ecuador se realizan, ha aumentado y de manera exponencial. Pues en abril era apenas del 5%, por lo que se dijo que la pandemia ya se había controlado. Sin embargo, ahora sobrepasa el 40%, lo que ha llevado a los médicos a considerar que el país ha entrado en su sexta ola de contagios. No creíamos o se creían seguros, se creían que ya no se iban a enfermar. No, no es así. El virus se está transmitiendo. Si hablamos en números, Ecuador
subió de un promedio de 700 contagios por semana, que era lo que se registraba en los meses de abril y mayo, a más de 3.500 semanales en junio, razón por la cual la mañana de este martes el COE cantonal de Guayaquil emitió una alerta, pues en el puerto principal a la fecha se registran 132 contagios de COVID-19 diarios. Hay una clara tendencia al alza, ya que en el periodo comprendido entre el 27 de junio y el 3 de julio se contabilizaron 927 casos, lo que representa un incremento del 21% con respecto a la semana anterior. Esta tendencia al alza se inicia hace 8 semanas aproximadamente, se consolida hace 6 y todavía continúa. Y cada semana tenemos un incremento de casos. La buena noticia es que no ha habido fallecidos a causa del virus. Y hospitalizados, tuvimos en esta semana 2 pacientes hospitalizados que no llegaron a terapia intensiva, que tuvieron una evolución muy favorable gracias a que estaban vacunados. Entre las causas de esta nueva ola de contagios estaría en la poca cantidad de dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID-19 que se han aplicado. De acuerdo con el vacunómetro, alrededor de 6,5 millones de ciudadanos han recibido el primer refuerzo y el segundo. Solo unas 743,000 personas. A eso se suma la falsa percepción de seguridad que llevó a la gente a dejar de utilizar totalmente la mascarilla. Y es que en mayo pasado el COE Nacional eliminó la obligatoriedad del uso de la mascarilla en espacios abiertos, aunque dejó como recomendación mantener su utilización en espacios cerrados públicos. La mayoría de los COEs cantonales acogieron esa decisión, excepto Guayaquil, en donde recién la semana anterior se derogó la ordenanza que regulaba el uso de la mascarilla en espacios públicos por unanimidad en el Consejo Cantonal. No obstante, dicha decisión fue objetada este lunes por la alcaldesa Cintia Viteri, por lo que la obligatoriedad se mantendrá, especialmente en espacios públicos cerrados, como medida preventiva. Se consideran espacios públicos cerrados los centros comerciales, restaurantes, cines y teatros. Pero también se sugiere el uso de la mascarilla en ambientes de trabajo o estudios que no cuenten con ventilación natural, es decir, en oficinas y aulas de clase. Incluso en espacios abiertos en los que hay aglomeración de personas, como los espectáculos públicos que al menos en Guayaquil durante este mes de fiestas julianas se multiplican. Es lo que puedo comentarles por ahora. Continúan ustedes en Estudios con Más. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Luisa María. Muchísimas gracias.